pero es bueno que la audiencia sepa los diferentes modos de perder una propiedad. ¿Cuáles son esos? No hemos quedado, son muchos, es un universo muy, muy amplio. Pero yo, por ejemplo, la cotidianidad de lo que se vive, el día a día en la sociedad, es bueno explicárselo a la gente. Usted pierde una propiedad por un préstamo. Por préstamo, por un crédito, ya sea prendario, hipotecario o por una factura que usted tenga, que al final esa factura reconozca un crédito en una sentencia, que esa sentencia se haga ejecutoria y que el acreedor puede ejecutar esa sentencia, porque en República Dominicana es bueno destacar que hay dos tipos de documentos que tienen fuerza ejecutoria, que es el pagaré notarial y es la sentencia que adquiere la cosa irrevocablemente juzgada. Significa con la cosa irrevocablemente juzgada que ya ocupó todas las instancias habido y por haber. Y ya tiene un fallo. Y ya tiene un fallo definitivo, que ya no hay más instancias para donde coger, ya no hay más tribunales para donde ir a apelar esa decisión. Entonces ya con esa sentencia ejecutoria pueden hacer cualquier tipo de embargo, ejecutivo, inmobiliario, retentivo, etcétera, que es algo que vamos a ir explicando. Entonces usted puede perder una propiedad porque deja de pagar un crédito. Esa es una. ¿Entiende? Otra es que usted puede verse en un ilícito penal. Eso es muy interesante, un tema de lavado de activos, y la fiscalía puede perseguir tus bienes, incautarte tus bienes, ¿entiendes? Y descomisártelo al final cuando hay una sentencia definitiva por el juez penal. Y hay personas que sin tener nada que ver con un problema penal, se le han incautado un vehículo o le han incautado una propiedad, porque tal vez en ese vehículo había una persona que sí tenía un problema penal, pero como andaba en ese vehículo, se lo llevan a él, se lo llevan al vehículo, y para recuperar ese vehículo, oye, me pasa la de Caín. Yo te digo esto porque yo tuve una oportunidad que trabajé en el Ministerio Público. Yo fui abogado litigante en el Ministerio Público y viví todas esas experiencias. Viví todas esas experiencias de muchas situaciones que pasaban ahí. Entonces, cuando yo me refiero a eso es porque hay que agotar. Para tú recuperar un bien que ha sido incautado por un ilícito penal, ya sea porque tú cometiste un hecho y te descargaron, o ya sea porque tú no tienes nada que ver con eso, hay que agotar un debido proceso. Y ese debido proceso, el que no lo sabe, hace que su cliente pase trabajo. Otra forma de que te quiten una propiedad es cuando el Estado decide expropiarte. Hay personas que tienen una vivienda en un lugar determinado y en ese lugar determinado ahí el Estado quiere construir una obra pública. Para eso el Estado emite un decreto y ordena la expropiación de esa obra y te quitan. Entonces, ¿qué pasa? No lo tienen que resarcir. Aquí vamos. ¿Qué pasa? Que muchas veces el Estado, la Constitución manda cuando se refiere al derecho de propiedad, que el Estado puede expropiarte previo pago o previa indemnización. ¿Entiendes? Tienen que indemnizarte primero. Y si no están de acuerdo con el precio, pues van a demandar en justo precio al tribunal para que el tribunal fije un justo precio y después te expropian. Cuando esté el justo precio resuelto, aquí no pasa eso. Aquí te expropian primero y después se averiguan el justo precio cuando tú no estás de acuerdo con el precio. O sea, eso pasa con cualquier obra. Por ejemplo, ahí en Alcarrizo hubo una hilera entera que se fue a pasar a las estaciones del metro. Sí, eso pasa constantemente. Hay situaciones donde hay personas que la expropian, el Estado no le paga, dura mucho para pagar. Entonces, yo inclusive estoy elaborando una tesis que la voy a presentar muy pronto a la UAS, de una maestría en Derecho Constitucional que hice, que se titula Exigibilidad del Derecho de Fundamental de Propiedad en el marco de las expropiaciones públicas. Y ahí voy a hablar algo muy importante sobre la responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos que expropian y no pagan. Y del Estado también. Porque tú expropias, tú tienes que pagar antes de expropiar. Antes de. Y si tú no estás de acuerdo, y si la persona dice que su propiedad no vale 10 millones, que vale 20, tú tienes que fijar justo precio en un tribunal, porque el Estado, si decide expropiarte, lo va a hacer. Lo va a hacer porque es el Estado, tiene la facultad por ley para hacerlo. Ahora, lo que el Estado tiene que garantizar es el derecho a la propiedad. Y como ya tú le estás quitando esa propiedad, la forma de tú garantizar ese derecho a ese ciudadano es pagándole lo que vale esa propiedad. Entonces tú no puedes quitarle eso y pagarle después. Tú tienes que obligatoriamente ajustar con el precio. Hay personas actualmente que tienen terrenos de muchos años, de muchos gobiernos, porque es una práctica aquí en República Dominicana, de muchos gobiernos que te quitan la propiedad y no te la pagan al momento de quitártela. Entonces ahí llega algo que lo establece la ley 107-13, que es algo poco tratado, que lo han tratado muy pocos abogados muy colosos, muy duchos, pero que no ha sido algo que se ha tratado mucho aquí en República Dominicana, que yo también quiero enfatizar en eso, que es sobre la responsabilidad patrimonial del Estado Dominicano y de los funcionarios o de las instituciones públicas que expropian y no pagan previo a la expropiación, o expropian y no pagan el justo precio. ¿Por qué? Porque cuando usted analiza la ley 107-13, su artículo 59, si mal no recuerdo, ahí te habla sobre el tema de la responsabilidad patrimonial y te dice cuándo incurre el funcionario público en responsabilidad o el Estado. Y una de las cosas de ella es por las ganancias dejadas de percibidas que tú provocas por tu acción, que le causas
al ciudadano. ¿Tú me entiendes? O por la omisión o el lucro cesante o daños emergen que esa persona pueda verse afectada por tu actuación antijurídica administrativamente hablando. Entonces, cuando tú quitas una propiedad que no le pagas al ciudadano lo que vale, y ese ciudadano dura 10 años peleando esa propiedad, ¿cuánto dejó de ganar ese ciudadano por no tener el dinero de esa propiedad? ¿Qué hubiese hecho ese ciudadano si hubiese tenido el justo pago de esa propiedad? ¿Qué hubiese hecho ese ciudadano con ese dinero? Hubiese comprado otra casa en un valor más bajo, pero cuando tú tienes un dinero, 10 años después, ya el valor del mercado que tú pudiste comprar otra propiedad en ese tiempo ya aumentó. O sea que tú perdiste automáticamente. Esto no es todo. Esta es solo una porción de un capítulo completo. Así que si te gustó este contenido, accede a la descripción para que encuentres el enlace y puedas ver el podcast completo de donde fue extraído este clip, para que no te quedes sin los verdaderos códigos.